Los saludo cordialmente. Hoy voy a hablar en Consejos de la Biblia, la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría de las personas que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, de los príncipes no de este siglo, que perecen. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2, 6 al 16. La revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, y aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La revelación por el Espíritu de Dios. Dice que, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. No a todas las personas se les da la sabiduría inmediatamente, a la primera que leen el Evangelio, o que se congregan, o que han recibido a nuestro Señor Jesucristo. Con el tiempo, necesita haber alcanzado madurez. Se lleva su tiempo para que la persona se le dé la sabiduría, porque no a cualquier persona se le da la sabiduría del cielo, de Dios. Se le da ya con el tiempo, cuando haya alcanzado la madurez. Como todo, como el fruto. Como el fruto, no te vas a comer un fruto verde, ¿verdad? Te lo vas a comer ya cuando está maduro. Así igual, la sabiduría se le da a la persona cuando ya ha alcanzado la madurez. Y no es cualquier sabiduría, es la sabiduría celestial, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, que mueren. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Es la sabiduría que Dios tiene oculta, y Él sabe a quién se la va a dar. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, la cual Dios ya sabía a quién se la iba a dar, a esas personas que le iban a servir, a esas personas que no le van a fallar, a esas personas que no van a menguar, a todas esas personas que le iban a recibir. Él ya sabía a quién le iba a dar él ya sabe a quién le va a dar esa sabiduría oculta. Porque dice que ya estaba predestinada antes de los siglos para nuestra gloria. Pero Él sabe a quién. No a todos. Dice la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. La que ninguno de nuestros antepasados conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Porque ellos se habrían dado cuenta que estaban en un error
que nuestro Señor Jesucristo, pues, que es el Salvador y que Él no tiene pecado, que no tiene pecado y no lo habrían hecho. Pero precisamente Dios le cegó sus ojos. ¿Para qué? Para que se cumpliese también, para que se cumpliese lo de la salvación, lo de nuestro Señor Jesucristo, que Él viniera a morir por nuestros pecados. Dice, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, dice como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado. ¿Pero para quién? Para los que le aman, para los que le han recibido, para los que han creído y para los que permanecen. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Dios nos ha revelado la sabiduría no de este siglo por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo sabe, aún lo profundo de Dios. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Nadie, sino el Espíritu que está en él. Es el único que sabe las cosas del hombre. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. ¿Quién puede decir que conoce todo lo que Dios piensa, todo lo que Dios en este instante está por hacer? Nadie. Dice, ¿por qué? Sino el Espíritu de Dios, solamente el Espíritu de Dios. Y nosotros, dice, no hemos recibido el Espíritu del mundo. Todas las personas, como dice, que perseveran, que retienen el Evangelio, que perseveran y que permanecen, y que con el tiempo han alcanzado madurez, estas son las personas que reciben el Espíritu. Dice, porque no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y esa es la manera, por medio del Espíritu, sabemos lo que Dios nos ha concedido hacer por los demás, a servir, pues todo lo que implica el reino de Dios. Cómo hacer las cosas, cómo aprender, cómo seguir sus instrucciones, cómo ser guiados por Él. Bueno, un sinfín de cosas nos tiene preparado por medio del Espíritu, que nos lo da. Lo cual, dice, también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Y no hablamos, yo creo que en todas estas personas que está el Espíritu de Dios, no hablamos con la palabra, con las palabras del mundo, sino con la sabiduría que no es de este siglo, por medio del Espíritu, enseñadas por sabiduría, no con palabras enseñadas por sabiduría humana de aquí del mundo, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual y lo terrenal con lo terrenal. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No todas las personas podemos percibir al instante las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque le recibimos el Espíritu de Dios, lo recibimos, pero no sabemos todavía cómo manejarlo, no percibimos, por ejemplo, no percibimos si Dios nos habla por medio de un sueño, no percibimos
Si en ese sueño, ¿qué es lo que nos dice? Si tenemos una visión, pues no la sabemos no la sabemos explicar, o no sabemos discernir todavía ciertas cosas, poco a poco. Pero Dios nos va a ayudar a todos, porque para Él, dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para Él es como si estuviera loco, como que entró en una locura. Son como locura y no las puede entender. Igual el mundo no puede entender lo que es terrenal y lo que es espiritual. Se burlan, ¿verdad?, de las personas que les hablamos no con sabiduría del mundo, sino con sabiduría espiritual. No pueden entender ni pueden discernir lo terrenal de lo espiritual. Dice, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Nadie. Solamente el Hijo es el único que puede dar testimonio del Padre, porque como él está en el Padre, y el Padre está en el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno solo. Él es el único que puede decir que conoce la mente del Señor, porque Él es el principio y Él ya estaba desde el principio, el mundo fue hecho por Él, y es el único que puede conocer la mente del Señor. De allí en adelante nadie sabe lo que viene, lo que está por venir, lo que va a ser, ni nadie sabe quién le instruirá. ¿Quién sabe quién es el que le instruye al Señor? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así es, hermanos, así es que la revelación por el Espíritu de Dios. No te desesperes si aún el Espíritu de Dios no está en ti, si aún no se te ha dado esta sabiduría celestial, que es la sabiduría que no es de este siglo. No te desesperes, porque dice que conforme cuando hayas alcanzado la madurez. Esfuérzate y pues recobrad ánimo, y solamente, pues yo creo que esforzándose, perseverar, no des marcha atrás, cada vez que se pueda, retén todo lo que tienes, reténlo y persevera. Y permanece para que esa sabiduría oculta, esa sabiduría misteriosa, venga a ti por medio del Espíritu Santo. Dios los bendiga.